Bien amigos, seguimos hablando esta semana acerca de la leucemia, es por eso que vamos a recibir al doctor en familia Daniel Nogueira. ¿Cómo estás, Dani? ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Es un gusto nuevamente contar con tu apoyo en este programa y comencemos a hablar un poco acerca de qué se trata la leucemia. Bien, el primer concepto a tener en cuenta es que las células sanguíneas se forman en la médula ósea. La médula ósea es un tejido complejo que está en el interior de los huesos. Las células sanguíneas, o sea, las células que circulan en la sangre, vale decir glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, entonces se forman en la médula ósea. Los precursores de estas células sanguíneas se denominan blastos, y cuando estas células precursoras, o sea, los blastos, proliferan de manera descontrolada, comienzan a aumentar su producción, no solamente dentro de la médula ósea, sino también en el torrente circulatorio. Y esta manera incontrolada de crecer estas células precursoras de las células sanguíneas es lo que se denomina leucemia. Bien, ¿y cuál sería entonces la causa de la leucemia? ¿Qué es lo que produce esta enfermedad? Bueno, como siempre ocurre en este tipo de proliferaciones descontroladas de las células, como ocurre en otro tipo de cánceres, la causa se desconoce. Obviamente hay ahí algún elemento gatillo, algo que dispara esta proliferación indiscriminada, pero la causa no se conoce. Lo que sí importa es que no es hereditario este problema ni que tampoco es contagioso. Y lo que sí hay que destacar es que la mayor parte de las veces o con más frecuencia se presenta en los sujetos más jóvenes y en los niños. Este aumento de células anormales en la médula ósea y fundamentalmente en la sangre que están circulando se le conoce también como cáncer de la sangre, como muchas veces la gente lo identifica con mayor frecuencia, ¿no? Es importante destacar en ese sentido que la Fundación Por Salud no solo atiende a personas con leucemia, sino también con otras enfermedades vinculadas juntamente en el torrente sanguíneo. Y es importante decirte cuáles son los síntomas, ¿no? Porque quizás una persona que tengamos cerca puede estar cursando la enfermedad en sus comienzos y es importante en ese sentido tener en cuenta los síntomas. Sí, esto es un problema también, porque los síntomas a veces son tan vagos, por decirlo de alguna manera, y se pueden confundir con cualquier otro problema de salud, que eso lleva muchas veces al retraso en lo que es el diagnóstico. Y cuando se trata de niños, con todo lo que eso implica, muchas veces hasta los padres se sienten culpables de alguna manera por no haberse dado cuenta en tiempo y forma. Como la afectación acá es una afectación de los tres tipos celulares más frecuentes, o los tres tipos celulares no más frecuentes, sino principales del torrente circulatorio, la sintomatología que puede aparecer está directamente ligada a la función que cumple cada uno de esos grupos celulares. Te diría que en un comienzo lo que más aparece es una sensación de cansancio, de fatiga, de pérdida de apetito, por ahí también un poco de fiebre. Entonces, digo, ¿en cuántas enfermedades pueden aparecer estos síntomas? Entonces, digo, no porque todo el mundo esté cansado, fatigado, no tenga hambre, tenga un poco de fiebre, va a pensar que tiene una leucemia, sobre todo con los chicos. Entonces, insisto, los síntomas iniciales son muy vagos y por eso siempre, ante cualquier tipo de problema de salud, por simple que nos parezca, siempre hay que consultar al médico. Y esto no quiere decir que porque un chico vaya con estos síntomas tan simples, enseguida se vaya a pensar que es una leucemia y se vayan a hacer diagnósticos de leucemia. Después sí, pueden ir apareciendo otros aspectos que hacen más específicamente a lo que es la función, el rol de cada grupo celular. Obviamente que si hay una afectación de los glóbulos rojos, la anemia va a ser un elemento seguro de aparición con todo lo que eso implica. La sensación de cansancio, de fatiga, obviamente va muy íntimamente asociada a lo que es a esa depresión o esa falta de glóbulos rojos. Cuando hablamos de los problemas a nivel de los glóbulos blancos, sabemos que los glóbulos blancos cumplen la función defensiva, ¿no? Son el ejército defensivo que tiene el cuerpo. Entonces si esos glóbulos blancos se ven alterados por la proliferación o sustituidos por la proliferación de células anormales de esa serie, vamos a estar más predispuestos a la aparición de infecciones. Y bueno, si hay infecciones, por ahí incluso es el tema de la aparición de la fiebre que se puede tener. Y el otro elemento a destacar, o la otra línea a resaltar, es la que tiene que ver con las plaquetas que participan en los procesos de coagulación. Si están afectadas las plaquetas, lo que pueden empezar a aparecer son hemorragias fáciles a todo nivel,
petequias, hematomas, sangrado nasal, sangrados en cualquier mucosa de la parte del tubo digestivo, en todos aquellos lugares donde se pierde el control, ¿verdad?, de la hemostasis o el control de la coagulación, siendo las más peligrosas las que puedan ocurrir obviamente a nivel ahí está, cerebral o a nivel encefálico. Entonces, la sintomatología, creo que tiene que quedar claro eso, es muy vaga, es muy difícil de llegar al planteo clínico en su momento. Esto implica una serie de etapas para lograrlo, y que también depende del tipo de leucemia. Hay leucemias agudas, instalación mucho más rápida. Ahí está, hay distintos tipos de leucemia. Exacto, las agudas y las crónicas son es un tema muy complejo, digo, para manejarlo en estos espacios, pero obviamente que aquellas son de aparición aguda, son de instalación mucho más rápida, en la cual los síntomas pueden ser de instalación, valga la redundancia, más rápida y más floridos. En cambio, aquellas leucemias crónicas tienen un proceso mucho más lento en lo que hace la aparición de la sintomatología, y son las que a veces llevan un diagnóstico un poquito más tardío. Después hay una clasificación muy compleja que tiene que ver con el tipo de célula, que en la serie blanca, sobre todo en los glóbulos blancos, el tipo de célula que fundamentalmente afecte, y ahí entonces aparece una serie de denominaciones que no vienen al caso. Bien, además sobre el tratamiento, ¿no? El tratamiento es una etapa realmente fundamental. Y es prolongado, ¿verdad? Y el tratamiento fundamental de hoy en día pasa por la quimioterapia en distintas fases. Obviamente el primer paso, que dura varias semanas, intenta llevar a la remisión o a la reducción de estos blastos que han proliferado de manera indiscriminada. Después hay fases que implican un intento de reactivar la normalidad de la médula ósea, y fases de mantenimiento bastante prolongados hasta llegar o no a la curación, pero a veces con estas fases se puede convivir muchos años, como ya lo vieron en la y hasta incluso el trasplante, tú me preguntabas antes, en este caso sí había requerido realmente trasplante, y también la situación es un poco más compleja, y el escenario también es un poco diferente también para lo que es el paciente y el tratamiento. Yo creo que destacar mucho lo que fue de esta entrevista, me parece, la participación en estos grupos de autoayuda, porque como siempre manejamos en este tipo de patologías tan complejas, el trabajo en equipo multidisciplinario ayuda mucho, y el compartir las experiencias entre los distintos pacientes también creo que es un pilar fundamental a la hora del tratamiento. No solamente centrarnos en lo que puede ser la parte medicamentosa, la quimioterapia en este caso, sino también todo ese mecanismo de contención que sin lugar a dudas ayuda muchísimo en lo que es el buen resultado de este otro componente que es el tratamiento farmacológico. Sí, además sin la ayuda y el apoyo familiar es realmente muy complicado. La Fundación, con este edificio nuevo que está teniendo, además pueden venir todos los pacientes del interior, que realmente se les complica y muchísimo, hoy en día están en otros lugares quedándose, y de esta manera sin costo poder no solo quedarse el paciente, sino además un acompañante, creo que es fundamental en esa red de sostenimiento de la persona que pasa por una situación muy, muy complicada de vida, donde los riesgos no solo son importantes, sino también los miedos y también las incertidumbres en esta etapa son bastante importantes. Y sobre todo cuando hablamos de niños, ¿no? Como te decía, que es muy frecuente, o sea, es más frecuente la aparición de este problema en edades más tempranas, con todo lo que eso implica, ¿no? Por el niño mismo y también por el entorno. Totalmente. Muchísimas gracias, Daniel, entonces, por todos estos consejos y por aclararnos un poco también el panorama del tema. Nos vemos la próxima semana. Bien, amigos, nosotros nos reencontramos la semana próxima con otro tema aquí en Vida Sana. Chao, que pasen bien.